Muy buenas tardes, hermanos. Hoy día vamos a leer la Santa Biblia, así que nos ponemos de pie, por favor. Todos abramos en Marcos, capítulo 5. Vamos a leer en el capítulo 5 los versículos del 21 al 23 y después nos vamos a saltar del 35 al 43. Así que Marcos, capítulo 5, de 21 a 23 y después nos vamos del 35 al 43. Empezamos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le dio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué les molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Esta es la palabra de nuestro Señor. Tomen asiento. La última canción que hemos cantado en la alabanza hablan acerca de cuán bellas son las palabras de vida, las palabras que otorgan salvación. Tal vez volviendo hacia atrás y mirando lo que el Señor hacía cuando estaba aquí en la tierra y hablaba personalmente con todos aquellos que encontraba en su camino. Y realmente son bellas palabras de vida las que ellos recibían del Señor Jesucristo. Y pues el día de hoy vamos a continuar hablando la bella palabra del Señor. Y esta vez vamos a continuar lo que la anterior semana tomamos, un paréntesis en la historia de una mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo. Pero del versículo 21 hacia el versículo 23 del capítulo 5 de Marcos da una introducción de la historia que está contando, en este caso de la historia del principal de la sinagoga, de la hija del principal de la sinagoga. Este principal de la sinagoga se llamaba Jairo, y su hija estaba enferma de muerte. Entonces empieza narrando el versículo 21 hasta el versículo 23. En eso Marcos inserta la historia de esta mujer que toca su manto. Eso hablamos la anterior semana. Y luego el 35 hacia el versículo 43 es la finalización de la historia. Pero Marcos tiene una razón para insertar la sanidad y la historia de esta mujer que toca el manto del Señor Jesucristo en medio de la historia de la resurrección de la hija de Jairo. Y su razón es que está mostrando que el Señor Jesucristo es Dios y es todopoderoso, que no solamente tiene autoridad sobre las enfermedades, que puede sanar la enfermedad del alma, que es el pecado del hombre, sino también que ahora puede resucitar. Y este es un paquete completo de salvación, de predicación del Evangelio que Marcos nos está presentando en este pasaje de las Escrituras. En este pasaje vemos que el Señor vuelve al otro lado del mar, una multitud se reúne alrededor de él y recibe la petición de que fuere a sanar la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo. Luego éste recibe aviso de que su hija ha muerto y que no le molestara más al maestro. Y el Señor le dice que no tema, que crea solamente, y lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. El Señor encuentra allá alboroto, llanto, lamento en la casa de Jairo. Afirma que la niña no está muerta, que solo está dormida, que se queda con sus padres, y sus discípulos, y resucita a la niña y manda que no lo digan
a nadie. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y que hoy podamos, como siempre, aprender de esta historia. Lo que tú has querido, Señor, al insertar este pasaje de lo que has vivido aquí en la tierra, en tu inerrante palabra, para que las posteriores generaciones se edifiquen, Señor, con este pasaje, descubriendo las verdades que has querido que nosotros depictemos, Señor, en este pasaje. Gracias te damos en este día y háblanos a nuestro corazón. Y si hay alguno que todavía está dudando de que tú eres el Salvador, el día de hoy tu Espíritu Santo lo pueda convencer de justicia, de juicio y de pecado para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es necesario que el hombre reconozca que necesita a Dios en su vida. Es necesario que crea en el Señor Jesucristo para obtener la salvación eterna. Pues los que creen en el Señor Jesucristo, después que mueren, resucitarán. Esto está mostrando como idea central este pasaje. El versículo clave es el versículo 36, cuando el Señor Jesucristo le dice a Jairo, al principal de la sinagoga, pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, porque dijeron ya está muerta y ya lloraban, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Eso es bien importante, creer solamente. Le dice que no tenga temor. Y como dijimos la anterior semana en este pasaje, se abrió un paréntesis para tratar el caso de la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo. Vimos que el Señor Jesucristo avanza en medio de la multitud y una mujer enferma que gastó todo lo que tenía, va y le toca el manto del Señor y se sana. Y el Señor pregunta quién le había tocado sus vestidos y la mujer confiesa que ella fue y el Señor le dice que su fe le ha salvado. Vimos también que esto significa que una mujer enferma, ceremonialmente impura, va al maestro con fe en sanarse y le toca lo que resultaría en ser ceremonialmente impuro para el Señor, pero esto resulta en su sanidad, le quita esta condición, lo que significa que Él puede quitar el pecado porque Él es Dios, pero esto no sucedería así. Esto sucedería así porque la mujer había creído en el Señor y no sucedería que el Señor iba a estar ceremonialmente impuro porque Él era Dios y podía quitar el pecado. Y vimos lo que Marcos quiere transmitir también la anterior semana. Las personas tienen que reconocer su condición de pecado y acercarse al Señor con fe para salvarse. Así el Señor verá que reconocen su pecaminosidad y su fe en Él. Y su fe en Él les puede salvar y les otorgará la salvación eterna. Eso es lo que nos enseña el pasaje anterior, que uno tiene que acercarse delante de Dios reconociendo su condición pecaminosa, así como esta mujer se acercó delante del Señor, reconociendo su condición de enfermedad, porque aquí la enfermedad simboliza al pecado. Esto era un paréntesis en su camino hacia la casa de Jairo, un principal de la sinagoga. Ahora vemos al motivo principal de la narración de Marcos en este pasaje. Y vamos a exponer Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23, y vamos a continuar con Marcos 5, 35 al 43. Por eso la lectura bíblica ha saltado los versículos entre el 24 y el 34. Y el título de este sermón es Creencia y Salvación. Y esto es lo que Marcos también quiere decir, que para salvarse hay que creer primeramente, hay que creer para qué ha venido el Señor Jesucristo. Eso es importante creer. No solamente saber que Cristo existe, porque mucha gente confunde eso. Piensa que si le dice, ¿crees en Cristo? Si yo sé, he leído en los libros, Cristo existe. Una cosa es saber que Cristo ha existido, incluso puedes afirmar y demostrar que históricamente ha existido, pero otra cosa es creer con fe para salvación, que es lo que aquí Marcos está tratando de mostrarnos, que no es suficiente saber que Cristo existe, sino que es necesario depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo y vivir como Él ha enseñado, porque es la consecuencia inmediata de haber creído. No necesitamos invitación especial para ser buenos cristianos una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo. Nuestro deseo es natural por la obra del Espíritu Santo. Nosotros tendemos a obedecer la palabra de Dios. Y si no hay ese deseo en el corazón, es tiempo de examinarse que tal vez no hemos hecho una decisión correcta, una decisión comprometida, una decisión meditada de ser cristianos. Versículo 21. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Aquí se nos narra que el Señor Jesucristo vuelve del otro lado del lago, es muy posiblemente donde encontró al endemoniado gadareno y lo liberó. Y así que vemos una gran multitud que se reúne alrededor, dice, y Él estaba junto al mar.
en Marcos 3, 7 al 12, en el sermón titulado Enseñando. Cuando Él enseña en la orilla del mar, Él instruye a sus discípulos tener siempre una barca lista para que la multitud no le oprimiese. Y en este pasaje se nos muestra lo que sucedía con las multitudes que seguían al Señor. Literalmente esto es lo que pasaba cuando estaba el Señor en la tierra. La gente quería tocarle, porque al tocarle muchos se sanaban. O sea que no era algo sencillo lo que pasaba, realmente era algo con lo que había que lidiar el Señor. Porque la gente al tocarle se sanaba, eso es increíble. O sea que la gente no solamente quería acercarse a Él por escucharle lo que Él hablaba, muchos le buscaban porque al tocarle se sanaban, porque es Dios mismo en cuerpo, porque es 100% hombre y es 100% Dios, y la gente le quiere tocar. Esta mujer se había enterado de esto, por eso ella decidió, arriesgándose, de ir y tocarle al Señor, porque ella sabía si le tocaba se sanaría. Entonces el texto dice, el 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. Mire, fíjese, él habría escuchado, y no solamente habría escuchado, había visto al maestro ahí, que la gente que le tocaba se sanaba, pero aquí había una cosa, había una situación difícil. Jairo tenía a la hija enferma y la hija no podía venir para que toque al maestro. Entonces, era un hombre que tenía un rol espiritual, político, social en la vida de los judíos. Por eso dice aquí Marcos, era un principal de la sinagoga. Era un hombre conocido allá en el grupo donde vivían. Era tanta su desesperación respecto de la salud de su hija, que apenas vio al maestro, dice, se arrodilló ante sus pies, se postró ante sus pies, se tiró al suelo, se postró frente al maestro. Hermanos, si ustedes me preguntan qué es lo que un padre puede hacer por sus hijos, se parece mucho a lo que hace este hombre, ¿verdad? ¿Qué no haría un padre por sus hijos? ¿Qué no hace un padre por sus hijos cuando sus hijos están en necesidad? ¿Qué no hace un padre por sus hijos? Mire qué manera de acercarse al Señor. Esto no solo nos demuestra la humildad y la rendición, sino también la fe y la confianza en que realmente el Señor Jesucristo podía hacer algo por su hija, y eso no acaba allá. Sino que Marcos dice en el versículo 23, y les rogaba, no solamente se postró, sino que les rogaba mucho, ni siquiera les rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Su situación era difícil. Otros podían llegar caminando como esta mujer que estaba enferma y tocar el manto del Señor. En este caso su hija no podía valerse por sí misma, tampoco él le podía traer. ¿Qué le queda a un padre como este? Sino postrarse frente al Señor, y no solo postrarse, sino rogarle, Señor, por favor, anda a mi casa, por favor, ven, que estoy seguro que tanta gente te toca y se sana. Mi hija, cuando tú le toques, se va a sanar, por favor, ven. Era realmente grandioso lo que hacía el Señor, que la gente sabía que con solo tocar a las personas, ellas se sanaban. Esto mismo entendió esta mujer que tocó el manto del Señor, y por eso se atrevió a acercarse a Él y sanarse. Este hombre, dice literalmente, les rogaba. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas. Rogarle al Señor que venga a nuestras vidas, pues nuestras vidas no tienen esperanza si no le tenemos a Él. Es como el principal de la sinagoga, que necesitaba desesperadamente al Señor y que el Señor ponga su mano sobre su hija. Así es nuestra necesidad por el Señor para salvación, y en este caso de este hombre, de salud. Y esto es lo que Marcos quiere decir. El hombre no se da cuenta, pero su necesidad es tan grande de salvación. Y quiere mostrar con este ejemplo de este hombre que tiene la hija enferma esa misma necesidad que tiene todo ser humano, pero los seres humanos no nos damos cuenta porque estamos distraídos con las cosas de este mundo. Estamos distraídos con las cosas de la carne. Esas cosas parecen ser más importantes, pero aquí nos está mostrando que este hombre llega a una situación difícil, a una situación tan difícil que va y se postra delante del Señor. Y así como dijimos antes, en el inicio de este capítulo, se ve que el Señor vuelve del otro lado del mar de Galilea. Está yendo por el pedido de un principal de la sinagoga, pues su hija está enferma y sabe que el Señor la puede sanar. Por eso dice, fue pues, el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. En eso viene esa mujer de la que hablamos la semana pasada,
una mujer con fe, Marcos 5, 24 al 34. Después de este paréntesis, continúa con la narración de la hija de Jairo. Podemos decir que el Señor vuelve al otro lado del mar, una multitud se reúne alrededor de él y recibe la petición de que fuera a sanar a la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo. El hombre está bajo el efecto de la caída y la enfermedad representa el pecado imputado en él, del cual necesita salvación. Esto es lo que Marcos quiere decir con esta ilustración. No está poniendo esto que ha hecho el Señor de la resurrección para impresionar a las personas. Marcos está diciendo, el hombre vive bajo el efecto de la caída y la enfermedad representa el pecado. Y el pecado imputado en la caída en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, Dios le imputó el pecado, de tal modo que cualquier persona que nace con una naturaleza caída y su tendencia es hacer el mal desde niño. Y si no encuentra salvación, su castigo es la condenación eterna. Y el Señor quiere evitar la condenación eterna, pero ha mandado profetas, ha mandado a muchos para que hablen de Él, y los seres humanos hemos matado y no hemos creído. Así que Él personalmente ha venido para poder morir en la cruz del Calvario, recibir el castigo de la caída en nuestro lugar. Y solamente podía recibir este castigo un hombre que nunca pecó, y este fue Jesús que nunca pecó. Y Él recibió el castigo de la caída por todos nosotros, de tal manera que el hombre está bajo el efecto de la caída, y la enfermedad es el pecado imputado, y por eso el hombre necesita salvación. Y la única forma de probar, una forma de probar que tenemos una naturaleza caída, es que si todo lo que usted piensa, hermano, en su mente, desde que se levanta hasta que se duerme, ya hagamos de casos, unos 10 minutos de sus pensamientos. ¿Le gustaría que todos podamos saber, todas sus familias, sepa todo lo que usted piensa? Todo lo que usted piensa, desde que se ha levantado. Y va a encontrar en todo lo que usted piensa la cantidad de pecado que hay, porque no le gustaría que nadie se entere de sus pensamientos. Si escribiríamos y lo publicaríamos aquí, el pensamiento de cada uno de nosotros por 10 minutos, ¿le gustaría que todos leamos lo que está pensando ahora? ¿Se siente confortable con lo que vamos a escribir de lo que usted está pensando? Hermano, eso le muestra que usted tiene y yo tengo una naturaleza caída. Vivimos en el pecado, nacemos en el pecado y morimos en el pecado, pero quien cree en el Señor Jesucristo, ese pecado imputado, le es perdonado solo por creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo que Marcos está tratando de puntualizar en este pasaje. Es necesario que el hombre reconozca que necesita a Dios en su vida. Así como Jairo estaba reconociendo que sin Jesús no había forma de que se salve su hija, no había forma. Estaba imposibilitada, versículo 35. Mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y es lo que pasa, ¿no? Recuerdo muy bien, era muchos años atrás, no le he pedido permiso a mi hija Daniela, pero voy a comentar lo que pasó cuando era bebé. Cuando Daniela se enfermó, teníamos que viajar 227 kilómetros al norte del país a conseguir un médico, porque todos los médicos que le habían visto, nadie había podido diagnosticar qué es lo que ella tenía. Fuimos a la capital del país. Cuando llegamos allá, fuimos a otro médico, estábamos resignados porque no había ya forma de hacer y cada día se debilitaba más. Yo honestamente pensé que no iba a sobrevivir. Yo estaba ya empezando a orar, dando gracias al Señor. Y de pronto aparece un médico que es familiar. Y como Lili siempre es más outspoken que yo, es más extrovertida que yo. Y le dice, y tú no puedes hacer nada por ella. Le dice, y el médico, él es internista, o sea, no era de la especialidad que estaban buscando, pediatría, no era eso. Internista es. Y él dice, mire, nos mira. Tiene un dulce, le dice. Y Lili siempre tiene dulce en su cartera, es lo lindo, ¿no? Y saca un dulce y le da a Daniela. Y no van a creer, se recupera. Lo que le faltaba era azúcar solamente en su sangre. Era todo lo que necesitaba. Era un poco de azúcar. Y otra vez empieza, porque su temperatura había bajado, empieza a subir.
Entonces aprendimos que ella, cuando tiene esta situación, su temperatura baja, hasta el día de hoy ya sabemos. Hermanos, ¿qué no puede hacer un padre cuando necesita algo de sus hijos? Pero qué triste noticia para sus hijos, pero qué triste noticia será recibir aquel aviso que diga, mire, ya no hay nada que hacer. Mire, ya no hay nada que hacer. Pero cuán doloroso será recibir ese mensaje. Padre amado, ayúdanos, Señor. El sentido común nos dice que si una persona ya está muerta, no hay nada más que hacer. Esto es justamente lo que le dijeron al principal de la sinagoga. Realmente había llegado al final de su jornada buscando la salud de su hija. Y de pronto le vienen a decir, ya no molestes al maestro. El maestro está ocupado, déjalo en paz. Ya no lo molestes, no hay esperanza. Había hecho hasta el último intento, venciendo su condición de exponerse como principal de la sinagoga. Había arriesgado su reputación para acudir al maestro, pero su hija ya estaba muerta. Tal vez podemos decir que hizo todos los intentos y no había logrado nada, su hija estaba muerta. Hay algunas veces que tenemos cosas a las cuales nos aferramos, especialmente si creemos que eso nos identifica, que nos da cierto tipo de estatus en la sociedad o en el medio que nos movemos. A veces esa forma de pensar no nos permite llegar al Señor Jesucristo, pero este hombre había vencido esto y en su desesperación era tanto, había dejado de lado cualquiera que hubiese sido su forma de pensar respecto de su propia refutación, respecto de sí mismo, pues necesitaba ayuda para su hija. Hay personas que por la condición, por su identificación, por su estatus en medio de sus amigos, qué sé yo, no se quieren acercar al Señor Jesucristo. Medio que les importa el que dirán, parece que les importa mucho el que dirán. Y hablando en nuestro contexto latinoamericano, parece que importa mucho del que dirán de nuestro país de origen, ¿no? Y entonces no queremos acercarnos al Señor. Pero este hombre, tanta era su desesperación, que esa refutación, entre comillas, que él tenía, dejó a un lado para postrarse al Señor, humillarse al Señor y pedirle, por favor, anda a mi casa, Señor. Pero había hecho eso todo. ¿Cómo se habría sentido porque le dicen, tu hija ha muerto? O sea, ¿cómo se habrá sentido? He hecho todo. Y finalmente mi hija está muerta. El sentido común te dice que está muerta. Pero mira la respuesta del Señor. Cuando todo esto ya pasó y cuando todo ya está perdido, para los hombres, cuando ya nada se puede hacer desde la perspectiva del hombre, y en este caso de las personas que vienen a comunicar la muerte de su hija a este principal de la sinagoga, versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, Jairo, no temas, cree solamente. Hermanos, se ve que esta es la otra perspectiva, es la perspectiva que Dios ve. Hay ciertas cosas que para nosotros son imposibles. En nuestra vida diaria son imposibles. Decimos, no, esto no es posible. Pero hay un pasaje de la Biblia que dice, lo imposible para el hombre es posible para Dios, porque la perspectiva de Dios es otra. Él es el creador, no hay nada imposible para Él. Y esa sí es la perspectiva verdadera de las cosas que están ocurriendo. Primero le está pidiendo que no tema. Dos cosas le pide el Señor aquí al principal de la sinagoga. Le dice, no temas, primera cosa, no tema. Y segundo le dice, cree solamente que no todo se ha acabado. Que es muy posible que este principal de la sinagoga haya acabado todos sus recursos para salvar a su hija, pero el Señor Jesucristo no acabó sus recursos. Él es todopoderoso. Querido hermano y amigo, piensas que todo está perdido. Todavía no has acudido al Señor seguramente. ¿Piensas que ya nada se puede hacer? Todavía no has acudido al Señor Jesucristo. Si en tu perspectiva no se puede, para Dios sí se puede. Y esto enseña aquí la palabra del Señor. Pero para los planes del Señor que se hagan realidad en la vida de una persona, se necesita que esa persona tenga fe, necesita creer realmente que el Señor puede hacer. Marcos nos está mostrando que ningún hombre, fíjese, ningún hombre tiene poder frente a la muerte. Fíjese,
Este es el principal de la sinagoga. Tiene cierto poder e influencia en su sociedad donde vive. Pero no puede hacer nada para salvar a su hija. Porque ningún hombre tiene poder frente a la muerte, sea quien sea. No importa cuánta influencia tenga. No importa qué lugar tenga en la sociedad, no importa cuánta riqueza tenga, no importa que conozca al mejor político del país, el hombre es impotente frente a la muerte. Y esto también nos pone en perspectiva Marcos, bien clarito. ¿De qué te vale tener todas las riquezas de este mundo, toda la influencia, qué sé yo, toda la fama de este mundo? Frente a la muerte no tienes ningún poder. Está cero, estoy cero, todos estamos cero frente a la muerte. Esto está mostrando, no hay ningún hombre que pueda arreglar las cosas frente a la muerte. Fíjese este hombre, toda su reputación, todo lo que él era, ha tenido que correr frente al Señor y postrarse de rodillas y rogarle para que el Señor vaya, porque ha mostrado que es impotente frente a la muerte. Y esto es lo que Marcos nos está mostrando también, hermano. Un día vamos a llegar a la puerta de la muerte, todos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para cruzar la puerta de la muerte y enfrentar al Señor? No hay nada que te va a librar de la muerte, ni me va a librar de la muerte. Porque todos no tenemos poder sobre la muerte. Pero hay uno que tiene poder sobre la muerte, y ese es Jesús de Nazaret. Porque Él ha resucitado. Este asunto de la muerte pasa los límites humanos. Pasa el alcance que el hombre puede tener, pero se necesita confiar en el Señor Jesucristo en estos asuntos. En asuntos de vida o de muerte, solo Jesús puede resolver, solo el Señor puede resolver. En este caso, su hija no estaba buscando salvación ni sanidad, de acuerdo al texto. Es muy posible que sí, pero Marcos no los registra. Así que como padres podemos estar buscando salud para nuestros hijos, salud para nuestras hijas, pero no hay nada que podemos hacer frente a la muerte o cualquier enfermedad. Solo el Señor tiene el poder para salvar. Por eso, hermanos, la salvación no se hereda. Por eso los hijos tienen que hacer su propio compromiso con Dios. Por eso los padres que tenemos hijos pequeños todavía, tenemos que educarles para que un día encuentren al Señor Jesucristo. No le enseñe cosas de este mundo. No le enseñe entretenimientos de este mundo a su hijo. Enséñele la palabra de Dios, porque frente a la muerte, mi querido padre de familia, nada puedes hacer por tu hijo. Nada puedes hacer por tu hija. Si quieres hacer algo, enséñale la palabra del Señor. Qué triste va a ser para algunos padres que llegan a la presencia del Señor y sus hijos no van a estar en el cielo. ¿Eso quieres para tus hijos? Qué triste va a ser para algunos hijos que cuando ellos lleguen al cielo, sus padres no van a estar allá. Por eso, aquí nos está mostrando, esto está mostrando bien claro, aquí Marcos, que el hombre no tiene poder sobre la muerte. Solo el Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Por eso está mostrando este ejemplo, este milagro ahí. Nada podía hacer el papá, nada podía hacer la mamá por este joven, sino por esta mujer, por esta niña, sino el Señor Jesucristo. Y se ve que se dirige donde estaba la hija de Jairo, y Marcos nos dice, versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan su hermano. Lo más probable es que el Señor estaba entrenando para el ministerio posterior respecto de su autoridad sobre la muerte a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y es muy posible que Pedro no comprendió esta lección, pues. Recién entendió esto después de la resurrección del Señor, pues ya el Señor ya había dado la lección, la clase estaba ahí tendida. Pero Pedro no entendió la lección, por eso lo negó al Señor 3 veces. Porque si hubiese entendido bien la lección, hubiese dicho, aquí el Señor va a resucitar. Yo aquí me porto firme, fiel a lo que he aprendido con el Señor. Pero cuando el Señor fue aprendido y le preguntaron a Pedro, ¿le conoces? Y una niñita le dijo, tal vez como esta niñita, le dijo, te he visto, eres Galileo, tu acento suena como Galileo. No lo conozco, negó al Señor, porque no había entendido que el Señor tiene autoridad sobre la muerte y que Él mismo iba a resucitar. Y a pesar de que el Señor le había llevado para presenciar su autoridad sobre la muerte. Pero el Señor solo decidió llegar
llevar a esta muestra de autoridad a Pedro, Jacobo y Juan, y se puede ver que los demás discípulos se quedan en una localización cercana de allá, en la casa de Jairo. El principal de la sinagoga recibe aviso de que su hija ha muerto y que no molestaran más al maestro. Y el Señor le dice que no tema y que crea solamente. Y el Señor lleva a Pedro, Jacobo y Juan con él. Y podemos ver que el hombre no puede hacer nada ante la inminencia de la muerte espiritual. Para salvarse necesita creer en el Señor Jesucristo. Es necesario creer en el Señor Jesucristo para obtener la salvación eterna. Versículo 38 dice así: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ahora sí llegan a la casa de Jairo, y ese es el estado que encuentra el Señor a las personas en la casa de Jairo. Ellos estaban haciendo tres cosas. Ellos estaban reaccionando ante la muerte de la niña de la siguiente manera: primero, alborotados; segundo, lloraban; y tercero, lamentaban. Y esto es lo que causa la muerte: tristeza, pena por la separación y la pérdida. Los que han experimentado una pérdida de alguien cercano a su familia conocen lo que es ese dolor. Pero ese es el poder de la muerte, el dolor del sufrimiento y la separación. Hermanos, cuando una persona está sin Cristo, no tiene esperanza. Estas personas en la casa de Jairo estaban sin el Señor, pero le habían invitado. Pero el estado en que encuentra el Señor la casa de Jairo es que estaban alborotados, estaban llorando, estaban lamentando, como personas que no tienen esperanza. Querido hermano y amigo, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo crees que el maestro hoy encontraría tu casa? ¿Está en alboroto? ¿Está en llanto? ¿Está en lamento como la casa de Jairo? Ven al Señor Jesucristo el día de hoy. Amigo, ríndete al Señor Jesucristo y dile: así está mi casa, Señor. Así está mi casa sin ti, Señor. Ven a mi casa, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano, hoy está el Señor Jesucristo, amigo, tocando la puerta de tu corazón. Él quiere venir. Si estás alborotado, si estás en llanto, si estás en lamento, el Señor el día de hoy quiere venir para salvar tu alma. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está tocando la puerta de tu casa. Déjale entrar. Llévalo así como Jairo le invitó. No llegues a la crisis para invitar al Señor Jesucristo a tu casa. Hazlo hoy, para que no sea una casa de alboroto, de lloro y de lamento, sino sea un templo del Espíritu Santo, como más tarde el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor quiere venir a tu vida. El Señor quiere entrar a tu casa para que deje de ser alboroto, llanto y lamento, para darle esperanza de vida a tu vida. Que cuando invitamos al Señor Jesucristo a nuestras vidas, llegamos a ser templo del Espíritu Santo. Cuando somos de Cristo, aún en la tormenta, tenemos paz. Vivimos en paz en medio de la tormenta. Mire estas palabras del Señor, versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aquel que dijo a sus discípulos en Juan 14:6 que Él era el camino, la luz y la vida. El que dijo a la mujer samaritana que Él tenía agua de vida. Aquel que dijo a Lázaro que Él es la resurrección de la vida, les estaba diciendo, y la vida les estaba diciendo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. El Señor sí podía hablar apropiadamente y decir: no tienen por qué llorar.
Esta niña no está muerta, sino duerme. Lo que quiere decir es que el Señor tiene poder y autoridad sobre la muerte. El que resucitó de la muerte a la vida dijo estas palabras: la niña no está muerta, sino duerme. Es el mismo que te dice hoy: no morirás, si tú crees en Él. Así como le dijo a Jairo: cree solamente. Y Él vino a pagar el precio del castigo por la caída de Génesis capítulo 3, que es la muerte. Y una muestra de la muerte estaba allá, en su propia hija muerta. El Señor le estaba diciendo: de esto venía a salvarte. ¿Sabes qué? Tu hija va a resucitar, pero va a volver a morir. Igual vas a sentir dolor. Pero como dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en el Señor Jesucristo y un día tienes que morir, un día vas a resucitar porque has creído en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos mostró que Él es hombre y Dios y a la vez, y que nadie podía recibir el castigo sino uno que nunca pecó y nos amó hasta la muerte. Ese es el Señor Jesucristo. Ningún hombre tampoco podía, porque todos nacemos con pecado. Pero si una persona está sin el Señor Jesucristo en su vida, así como Jairo, es un muerto viviente. Si estás sin Cristo, eres un muerto viviente. Si bien vives y respiras, morirás por la eternidad sin Cristo. El que tiene al Señor Jesucristo en su vida vivirá para siempre. Así como le dijo a Marta, Juan 11:25, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La reacción de las personas ante esta afirmación del Señor fue, y se burlaban de Él. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. Y es muy posible que puedas reaccionar de la misma manera ante esa afirmación de vida que hizo el Señor, pero es una realidad que es la verdad en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo sí puede dar vida. Acá se puede ver el poder del Señor Jesucristo sobre la muerte. Versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña. Esto está en arameo. Y a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Esta niña había muerto. Era la muestra de la muerte, estaba ahí. Pero entonces el Señor le dijo: Talita cumi. Talita es una palabra en arameo que significa niña, y cumi, levántate. Y por eso se dice que el Señor Jesús hablaba el arameo. Ese era su idioma nativo. Y hablaba también el griego, pero en momentos así importantes hablaba en arameo. Así como en la cruz dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Él hablaba en arameo en momentos así. El Señor la resucitó. Pero muchos se preguntarán por qué es que el Señor Jesucristo no resucitó a todos y resucita a todos de una vez y les otorga vida eterna a todos. Si es Dios, Él lo puede hacer y puede resucitarnos a todos sin más problema, como a la hija de Jairo. La razón es que su atributo de justicia demanda castigo por el pecado de la caída del hombre de Génesis 3. Su atributo del amor nos quiere dar vida a todos. Ese es su atributo del amor. Eso quiere Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es su atributo del amor, que quiere darnos vida a todos. Pero su atributo de justicia dice que el pecado debe ser castigado. Si bien el Señor ha resucitado a la hija de Jairo, si bien ha resucitado a Lázaro, Él lo puede hacer porque es Dios. Pero para resucitarnos a todos y cada uno de nosotros, su justicia exige castigo por el pecado de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, el cual nadie puede pagar, ningún hombre pudo pagar sino el Señor Jesucristo. Y por eso es que Él puede salvar. Y esto es lo que está tratando de hacernos entender Marcos en su Evangelio. Si bien el Señor podía resucitar a las personas, así como a Lázaro, debido a su justicia necesitaba pagar legalmente
el precio del castigo por la caída de Génesis capítulo 3 en la cruz del Calvario y llegar sin pecado a la cruz del Calvario para así rescatarnos del castigo que merecían nuestros pecados. ¿Y qué pecados? Es lo que hablamos. Si estarías dispuesto que publiquemos tus pensamientos de 10 minutos aquí, que todos lo lean, no creo, nadie. Eso muestra que somos pecadores y que necesitamos salvación y que nuestra tendencia es el pecado. Pero solamente se adjudican salvación los que creen que así es. Los que no creen en el Señor Jesucristo no se adjudican salvación. Por eso el Señor le dice a Jairo, cree solamente. Así como más tarde escribió el autor de Hebreos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. No te puedes acercar a Dios por si acaso, nomás me acercaré. Por si acaso voy a ir a Dios, a ver si funciona, a ver. Uno tiene que acercarse a Dios con fe, creyendo en el Señor para salvación. Y quiero decir más, ¿por qué es importante creer? Es otro asunto. ¿Por qué es importante creer? ¿Qué es? Creo, dicen, ya pues, creo nomás, ya creo, ¿qué más quiere pastor? ¿No? ¿Saben, hermanos, por qué es importante creer? Porque uno ofende a Dios si no le cree, porque Él es todopoderoso, Él es el creador del universo. Él ha hecho todo, y si Él dice, esto es así, nosotros no deberíamos dudar un momento y solo creer. Le ofendemos a Dios con la incredulidad en su misma naturaleza. Por eso Él no nos adjudica a nosotros salvación, porque no le creemos. Por eso es importante creer. Si el Señor le ha dicho a Jairo, cree solamente, él ya, tiene que creer nomás. Nada más que tiene que creer, porque le está diciendo el Dios Todopoderoso, el que puede leer segundo tras segundo, microsegundo tras microsegundo sus propios pensamientos de Jairo. Le está diciendo, cree solamente. El que conoce con una mirada todos los pensamientos y desde su embrión le ha visto a Jairo y hasta que va a morir, ese le ha dicho, cree. Por eso que no creer en Dios es una ofensa a Dios, por eso es. Y no solamente significa creer en su existencia, sino que al creer en Él, eso te motiva directamente a obedecerle y sujetarte a quien te ha creado. Pero el pecado te hace pensar que eres independiente. El pecado te hace pensar que tú eres dueño de tu destino. Como un autor boliviano decía, el hombre es arquitecto de su propio destino. En un sentido sí, pero no eres dueño de lo que respiras si Dios no quiere que respires. Dios es el dueño de todas las cosas. Por eso es importante creer. Si crees, obtienes su gracia para salvación y vida eterna. Y cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y esta es una de las razones por las que el Señor dijo, pero les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña, pues todavía tenía que ir a la cruz. Con su muerte, el castigo tenía que llevar de todos nosotros, que merecíamos, de acuerdo a Génesis capítulo 3, la imputación del pecado, y con esto salvar a las personas que en Él creen. En la tentación, el diablo, cuando han visto los primeros pasajes de Marcos, le dijo, tírate del pináculo del templo. Tírate de ahí. Escrito está que tus ángeles te van a sostener. Tú eres el Mesías, tú eres Dios. Tírate del pináculo del templo. Lo que el diablo estaba queriendo es que el Señor Jesucristo no vaya a la cruz. Eso estaba queriendo. Y por eso aquí también dice el Señor, pero les mandó que no digan a nadie nada. ¿Por qué? Porque el diablo está queriendo que el Señor no vaya a la cruz. Y si no va a la cruz, no iba a la cruz, no había salvación para ninguno de nosotros. Así que la gente tenía que acercarse con fe al Señor. Y por eso llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que vean su autoridad sobre la muerte, para que tengan una anticipación de lo que va a pasar con el Señor después de la cruz. Para eso les llevó. Y tampoco quiso que publiquen que el Señor está resucitando, que resucita. Sí lo puede hacer, pero Él no estaba buscando resucitar a uno, a dos o a tres para buscar fama. Estaba buscando otorgar resurrección a todos. Por eso Él tenía cuidado
de que no le hagan rey, no le hagan Mesías sin ir antes a la cruz. Porque alguien tenía que pagar el precio del castigo de Génesis capítulo 3. Y ese era el Señor Jesucristo. O sea, no es que aquí no quiere que se sepa su mensaje. Aquí está teniendo cuidado de su ministerio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y vino para servir, salvación para nosotros en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo encuentra alboroto, llanto, lamento en la casa de Jairo. Afirma la niña no está muerta, que solo está dormida. Se queda con sus padres y sus discípulos y resucita a la niña y manda que no lo digan a nadie. El Señor es el único que venció la muerte y resucitó, por tanto puede resucitar a los que en Él creen y mueren. A los que creen en el Señor Jesucristo, después que mueran, resucitarán. El Señor vuelve al otro lado del mar. Una multitud se reúne alrededor de Él y recibe la petición de que fuera a sanar a la hija de un principal de la sinagoga llamado Jairo. Luego este recibe aviso de que su hija ha muerto y que no molestara más al maestro, y el Señor le dice que no tema, que crea solamente, y lleva a Pedro, Jacobo y Juan con él, y el Señor encuentra alboroto, llanto y lamento en la casa de Jairo, y afirma, la niña no está muerta, que solo está dormida. Se queda con sus padres y sus discípulos, y resucita a la niña, y manda que no lo digan a nadie. El hombre está bajo el efecto de la caída. La enfermedad que tiene es el pecado imputado en él, del cual necesita salvación. Este no puede hacer nada ante la inminencia de la muerte espiritual y de la muerte, pero para salvarse necesita creer en el Señor Jesucristo. Él es el único que venció la muerte y resucitó, por tanto puede resucitar a los que en Él creen y mueren. Hermanos, es necesario que el hombre reconozca que necesita a Dios en su vida. Es necesario que crea en el Señor Jesucristo para obtener salvación eterna, pues los que creen en el Señor Jesucristo, después que mueran, resucitarán. Esto es lo que Marcos trata de enseñar en este pasaje. Que creer en el Señor Jesucristo es la salvación y que posteriormente un día, con voz de mando, con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso dice la Escritura. Más tarde. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio según San Marcos, que nos habla de nuestra creencia para salvación. Que creer en ti es algo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente, porque eres el Dios del universo. Aquel que conoce nuestros pensamientos, aquel que conoce nuestra mente. Y tú nos mandas, Señor, a creer. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, especialmente de aquellos que todavía dudan de ti, que hoy les hayas convencido con tu Espíritu Santo y se rindan para servirte a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y voy a animarles que esta semana comparta con alguien este pasaje de las Escrituras y le explique acerca del tema de la resurrección, que aquel que cree en el Señor Jesucristo resucitará después de la muerte. Podemos darnos un abrazo de paz, hermanos, que el Señor les bendiga. Saludémonos.